Hola, bienvenidas y bienvenidos a este cuarto conversatorio organizado por la Seremi de las Culturas, las Artes y los Patrimonios, en conjunto con la Mesa Ciudadana del Plan Nacional de Lectura. Un conversatorio respecto a la obra de Gabriela Mistral en razón al centenario de una obra emblemática, sobre todo para los que habitamos en la región de Magallanes, Desolación. Nuestro premio Nobel en todo caso es mucho más que Desolación, es mucho más que lo que nos han inculcado históricamente desde nuestras infancias. Cómo no recordar Piececitos de Niño, las rondas infantiles, pero claramente, y aquí a título personal, elogio esta iniciativa porque creo que comenzamos a abrir una pequeña ventana por donde podamos empezar a vislumbrar a la Gabriela Mistral integral. Esa mujer que no solo escribió poemas de niñas y niños, esa mujer que tenía una visión de país, una visión de sociedad, y no solo de Chile, sino de América completa. Temas como el indigenismo, las mujeres, las tierras, eran temas icónicos en su visión de vida, en su visión de sociedad, equitativa, por cierto, que era su sueño. Para iniciar este redescubrimiento de esta Gabriela profunda, intensa, mágica, tenemos hoy día un panel de mujeres también destacadísimas, espectaculares, con visiones muy propias cada una desde su hacer y quehacer y desde su saber. Vamos a conversar sobre un tema súper relevante para descubrir estas facetas de nuestra gran Gabriela Mistral. El pensamiento crítico de Gabriela Mistral respecto al feminismo del siglo XX. Ella allí tenía una voz bastante disonante respecto de lo que estaba sucediendo en la sociedad que le tocó vivir, en los tiempos que ella participaba de diversas actividades culturales como educadora, etc. Tenía una visión que precisamente no fue popular para el movimiento del siglo XX. Pero eso lo vamos a desglosar con las panelistas que nos acompañan. Saludo a Rina Díaz. Hola Rina, ¿cómo estás? Rina es consejera del Consejo Regional de las Culturas, las Artes y los Patrimonios, es escritora, poeta, tallerista y gestora cultural con más de 25 años de trayectoria. Se ha desempeñado como experta en técnicas para realizar charlas y talleres de contenidos literarios. Una prolífica obra literaria, por cierto, también acompaña el currículum de Rina, también vinculada a los temas de género, equidad y diversidad en la Universidad de Magallanes. Ahí ha tenido un desarrollo importante. Permanente colaboradora de la Fundación Prodemu, dictando talleres relacionados con la temática de BIF y de género. Ha publicado las obras Por 10 años de sentimiento, Arribando a la montaña, Ofrendario, Crónica inconclusa de Ricardo Ares, un tema fuerte y vigente, por cierto. En estado de coma, testimonio de violencia de género en Magallanes, Historias de mujeres natalinas, vidas esenciales, por cierto, Rina es de Natales. Y Yo soy el que soy, yo soy esa íntima humanidad. En los años 1998 y 2009 obtiene la beca de creación literaria del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. En el año 2010 participa con su obra Guacolda en la muestra de arte y cultura contemporánea realizada en Barcelona, con motivo del Bicentenario de Chile. En el año 2016 recibe el Premio Mujer y Cultura por su aporte en las artes y por su trabajo literario caracterizado por relevar temáticas de género. El año 2017 integra el documental Mujeres Notables de la Patagonia, una realización de la DIVAM, y en el año 2021 publica Las Salas Giratorias de los Cardos, su última obra hasta ahora, financiada por la Fundación Cultural de la Municipalidad de Punta Arenas. Nos acompaña también, bienvenida, otra natalina, Jimena Velázquez. Jimena es profesora de lenguaje y secretaria general de la Corporación de Educación, Salud y Menores de Puerto Natales. Ella estudió en la Universidad de Magallanes, además en la Universidad Católica, en La Habana y en Barcelona. Ha recibido también importantes galardones. Es la primera docente natalina reconocida en obtener la asignación de excelencia pedagógica. Primera profesora en la región de Magallanes en ingresar a la red Maestro de Maestros. Primer lugar nacional del concurso La Oralidad como base para la comprensión lectora.
Entre los años 2015 y 2016 se perfecciona en La Habana, también en Barcelona. Y ella nos va a acompañar también desde esta visión más académica, ¿no es cierto?, como educadora, y actualmente, como decíamos, es la secretaria de la corporación. Y también nos acompaña Andrea Pereda, actriz, licenciada en Artes Escénicas, dramaturga y directora teatral de la compañía de teatro La Canalla. Actualmente se dedica a la producción teatral y gestión cultural, docencia teatral, escritura y actuación en diferentes territorios de la región. Ha trabajado en talleres del programa Se Crea y programa Acciona del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Patrimonios, donde ha desarrollado instalaciones artísticas e intervenciones urbanas y forma parte de la cooperativa de trabajo Rosa Silvestre. Bienvenidas a las tres. Qué mejor que comenzar a develar a nuestra Gabriela con estas mujeres tan relevantes en el quehacer cultural educativo de la región. Como Gabriela era bien democrática, vamos a iniciar con la que estime pertinente, le vamos a dar la palabra. Recordar que aproximadamente tenemos unos 5 minutos por panelista, respetar esos tiempos y respetar las opiniones de cada una. Así que abrimos este conversatorio sobre la visión crítica que tenía Gabriela Mistral respecto al movimiento feminista del siglo XX. ¿Quién parte? Parto yo, democráticamente elegida. Bueno, primero que todo agradecer al Ministerio de las Culturas, a la Mesa Ciudadana de Lectura de la cual soy parte, por esta instancia tan maravillosa que primero nos permite encontrarnos entre amigas y en segundo lugar nos permite encontrarnos entre amigas y conversar con toda libertad un tema que es terriblemente apasionante, como es el feminismo. Sobre todo ahora si lo llevamos al tema de nuestra querida Gabriela Mistral. Yo sostengo, después de lo que he investigado, que he estudiado sobre Gabriela Mistral, que en mi infancia, y yo creo que a mucha gente de mi generación le ocurre igual, primero, entre comillas, nos vendieron una imagen de Gabriela Mistral totalmente prejuiciada. Yo creo que Gabriela Mistral es la literata chilena, la poeta más prejuiciada que ha habido en la historia del país. Sobre ella se tejieron muchos mitos. Yo todavía siento que yo estudié en el Colegio de Monjas de Puerto Natales, amo mi colegio, y yo siento que en esa época yo conocí una Gabriela Mistral tan perfecta, tan idealizada, tan maternal, que yo todavía no entiendo. En un pasillo teníamos una imagen, una estatua de María Mazzarello, y yo creo que faltaba la de Gabriela Mistral al lado de ella. O sea, ese era el concepto que yo conocí de Gabriela Mistral. Después fue pasando el tiempo y me encuentro con una Gabriela Mistral que despierta toda mi simpatía, mis ansias de seguir, porque ella tú empiezas a tirar como el hilo de la madeja y ya no sabes dónde vas a parar, porque no es la que conocimos. Y sobre el punto del feminismo, yo siento hoy día, luego de lo que he estudiado, que Gabriela Mistral no era la feminista que conocemos hoy o que se puede definir hoy día como feminista, porque Gabriela era una mujer que durante toda su vida siempre fortaleció el concepto de que la madre fuera la que se encargara de la educación de los hijos, lo que no se contradice con que ella quería la instrucción de esa misma madre obrera. Y eso lo sabemos, ocurrió sobre todo acá en Magallanes, cuando creó la instrucción nocturna en la Sociedad de Instrucción Popular con las esposas de los obreros. Ella decía que la mujer no tenía que ser solamente esa abnegada ama de casa, sino que tenía que aumentar su acervo intelectual, tener una voz propia. Lo dejo ahí, chiquillas. Así es. Lo dejo ahí. Solo me gustaría complementar lo que dice Rina. Bueno, también primero partiendo por agradecer la invitación de estar aquí con puras mujeres poderosas conversando. Mujeres poderosas. A mí me pasa con el tema del feminismo, con Gabriela en particular, que yo me siento como extraña diciéndole que es feminista porque siento que ella, en algún momento lo conversamos, no podría encasillarse en una, o sea, como en este como catálogo de ser de cierta forma, sobre todo porque igual si pensamos como en ese feminismo antiguo, que también era un feminismo muy como elitista. Burocrático. Y Gabriela constantemente está pulsando por también la lucha de clases, entonces un feminismo sin conciencia social, sin que incluya las diferentes clases sociales, que sea solo de las mujeres como elitista. Ella no, a mi parecer siento que ella jamás se hubiera considerado feminista desde ese lugar,
porque su lucha es constante con los pueblos. Entonces, desde ahí me parece, y aparte que existen tantos feminismos como existen tantas luchas, entonces encasillarla en uno solo, yo creo que ella tiene que ver con la conciencia, la moviliza la conciencia social, la desigualdad, no sé, no la puedo categorizar como... Sí. De una manera u otra. Yo concuerdo plenamente contigo, creo que en todos los ámbitos de la vida de Gabriela es súper difícil encasillarla, ponerla en un cuadradito que diga esta es Gabriela. Yo creo que ella es un manantial, ella está fluyendo constantemente y sigue haciéndolo a través de las páginas de sus libros y las frases que se han podido rescatar, ¿no es cierto? Así que concuerdo plenamente que no solo en este tema es inclasificable. Claro. Jimena. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación, honrada de estar aquí y sobre todo con Rina, que es natalina, haciendo una presencia, ¿verdad? Desde lo que conversábamos al comienzo de esta descentralización que debe darse a todo nivel, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel regional. Bueno, para mí Gabriela, como profesora que soy, es, digamos, una figura sumamente potente. Al igual que Rina, en mi calidad de estudiante, siento que Gabriela nos fue presentada solamente desde el punto de vista de su obra, claro, pero nunca hablamos de ella como mujer, ¿verdad? Sino solamente leíamos su obra literaria, analizábamos en aquellos tiempos de estudiante donde yo siento que se destruía la poesía en un análisis más que nada casi gramatical o un análisis de cuántos versos, cuántas estrofas, pero nos perdíamos en el contenido de su obra. Eso en primer lugar. Creo que yo he tenido la posibilidad de trabajar hasta hace mucho tiempo, hasta hace poco tiempo dentro de las aulas, y creo que es fantástico poder dar esta otra mirada de Gabriela Mistral, mujer, a mis estudiantes, que ellas puedan entender lo icónico que fue ella en el siglo XX, o sea, un siglo dominado, ¿verdad?, por el machismo imperante, sobre todo en este país subdesarrollado, donde la mujer tradicionalmente era criada, ¿verdad?, para la maternidad, para las labores de hogar, y no era mirada como un ser integral con mucha capacidad. Recordemos que Gabriela, ella habla de muchos temas, del voto femenino, ¿cierto?, de la importancia de que la mujer sea educada, que la mujer tenga acceso, ¿verdad?, a educación, y trabajó tanto por eso. Entonces creo que es muy importante tomar este tema de Gabriela mujer, que ella, a pesar de decir yo no soy feminista, porque también tenía allí una pugna en relación a que el feminismo en este país era parte de las clases elitistas, ¿verdad?, de la burguesía chilena. Entonces era complejo para ella simpatizar con este grupo de personas, sobre todo por su contexto donde ella nació, donde ella se creció. Entonces, siento que la mirada que debemos tener hacia esa Gabriela Mistral es de empatizar con el contexto en que ella estaba, pero desde esta mirada que nosotros tenemos ahora, que han pasado tantos años, yo considero que fue la mujer más feminista y rupturista del siglo XX en este país. Claro, y ahí se produce esta dicotomía, ¿no es cierto?, entre analizar este pensamiento crítico que claramente ella tenía respecto a lo que estaba aconteciendo, y por otro lado, claramente es una mujer de avanzada, claramente una pionera y una pensadora finalmente, una gran pensadora, es mucho más que la escritora que nos presentaron. A mí me gustaría también conocer a qué creen ustedes que se ha debido esta suerte de cierre de telón respecto de la obra de Gabriela, y no solo de su obra literaria, sino también de su forma de ver la vida, sobre todo respecto hoy día. Imagínense, nosotros estamos analizando, ustedes están compartiendo sus pensamientos, su visión respecto a la visión que ella tenía del feminismo.
recién ahora se están instalando estas instancias, y que yo ahí de verdad felicito al Ministerio, a la mesa que organizó esto, porque creo que era no solo justo, sino además tremendamente necesario y relevante para poder avanzar, yo creo, en una suerte de justicia hacia Gabriela Mistral. Pues me gustaría conocer por qué creen ustedes que esto aconteció, de tenerla tan ignorada, entre comillas, respecto de lo profunda que ella es. Mira, yo tengo conocimiento que en el año 1979, el entonces presidente, dictador de nuestro país, Augusto Pinochet, creó un decreto. Esto está en el banco del Senado, en los registros, no me acuerdo el número, donde ahí había una pugna. Cuando falleció Gabriela Mistral, dejó de heredera los derechos de sus obras a Doris Dana, su pareja. Entonces, por alguna razón, Doris Dana no contestó cartas, no contestó llamados cuando Gabriela Mistral falleció el 57, 56 por allí. Entonces no atendió ningún llamado y la obra de Gabriela Mistral no se publicaba. ¿Y qué pasó? Cuando se produce el golpe militar el año 79, Pinochet crea un decreto donde no toma en cuenta la decisión testamentaria de Gabriela Mistral, que designaba a Doris Dana heredera de toda la propiedad intelectual y responsable en el fondo de todo su tema literario. Gabriela Mistral en su testamento señalaba a Doris Dana como heredera y a Palma Guillén de algunos bienes, etcétera, pero los importes que se dedujeran de lo que vendría a llamarse hoy día el derecho de propiedad intelectual por la explotación de su obra, tenía que ir en directo beneficio de los niños pobres de Monte Grande. ¿Qué pasó? Que al dictar este decreto en Chile se comenzó a publicar, porque acuérdense que se empezó a construir esta imagen de Gabriela Mistral, maternal, muy parecida casi a la señora Lucía Iliar de Pinochet, casi beatificada, y que, acuérdense que ustedes en tiempo de dictadura se creó Seba Chile, que entronizaba la figura de la mujer maternal, esa mujer que se preocupaba del hogar, la familia y toda esta cosa. Entonces, de alguna manera, como que no sé si pero algunos escritores lo dicen, algunos estudiosos, como que se entró a corromper la imagen no conocida de Gabriela Mistral. Entonces, ¿qué pasó? Que las publicaciones de esos tiempos solamente apuntaban a todo lo que era maternidad, rondas infantiles, poesía mística, y se dejó absolutamente de lado. Nadie conoció, no se publicaba la mujer humanista. Gabriela Mistral nunca, si bien es cierto, nunca militó en un partido político porque se sentía libre así. Ella no era ni demócrata, mucho menos comunista, ni socialista, ni nada, pero ella tenía, por algunos problemas que había tenido con Gabriel González Videla, ella era como bien lejana a lo que eran las Fuerzas Armadas, por decirlo así. Entonces, ella había criticado mucho la intervención de Estados Unidos en Nicaragua contra Sandino, y sabía que Estados Unidos, como sabemos todos, interfería en muchas políticas internas de países pequeños. Entonces, contra todas las declaraciones que había hecho Gabriela Mistral apoyando a Sandino, obviamente esos escritos estaban, esos discursos, no le convenía a la dictadura de Pinochet relevar la figura de Gabriela Mistral, porque si no, se iba a dar paso a todos estos temas, estas reflexiones. Piensen ustedes que Gabriela Mistral luchó mucho por los derechos del niño, conferencias por los derechos humanos. Entonces, eso fue lo que se publicaba en ese tiempo. No teníamos cómo tener acceso a la otra Gabriela Mistral. Fue lo que nos entregaba, como señalábamos antes del inicio de la conversación, lo que nos entregó el sistema. Pero históricamente yo creo que fue así, antes incluso de los hechos que tú estás narrando, porque si pensamos, lo que históricamente se conoce son las rondas. Claro. Fundamentalmente, incluso antes del proceso histórico del que tú mencionas. Porque yo creo que ahí, y eso es personal, yo creo que ahí tuvo mucho poder y mucho que ver justamente el tema del patriarcado en Chile. A una mujer que tuviera neuronas, que la usara autodidacta. Piensen ustedes que cuando la nombraron directora de algún colegio hubo mucho problema porque ella no tenía el título, la academia. Y además una mujer que moviliza. Porque no es como que ella solamente se dedique a hacer sus clases, ella era una activista social, constantemente estaba pulsando por la igualdad. Entonces, obviamente esa parte la van a callar, ¿no? Que no estemos al tanto, que estemos solamente con esta figura, como dices tú, de Gabriela maternal. Yo creo que son varios factores. Por un lado, el tema del patriarcado, que es tan potente en este país, y que, digamos, elevar esta figura de Gabriela Mistral también
es intimidante, ¿verdad? Para los hombres. Y también creo que en lo que plantea Rina, el tema de que durante muchos años se habló solamente de Gabriela como la figura de poetisa chilena, y yo creo que se habló porque ganó el Nobel. No, si no lo hubiese ganado, no sé si se hubiese siquiera hablado en los tiempos más complejos de dictadura que tuvimos en este país. Pero sí creo que hay varios factores que en distintas épocas, ¿ya? Lo bueno, digamos, de que aflore hoy en día la figura real de la esencia de Gabriela Mistral, es que estemos hoy día conversando justamente de este tema tan relevante como es la figura femenina de ella, Gabriela mujer, Gabriela, como dices tú, activista social. No solamente la figura romantizada de ella que tuvimos durante muchos años en nuestras escuelas, en nuestras universidades. De hecho, yo tengo un compañero de trabajo que estudió justamente en la Cuarta Región y me dice que durante muchos años no era tema Gabriela Mistral. O sea, ¿cómo no va a ser? Le digo yo, sí, ella está allí en su tierra. Entonces creo que es importante develar todo esto y que podamos conversar hoy día de la importancia de Gabriela mujer. Así es, yo concuerdo porque, insisto, ella abrió un camino impensado probablemente. O sea, si uno tratara de situarse en la época que vivió Gabriela, qué difícil, si aún hoy día de repente tenemos que lidiar con muchas cosas siendo mujeres, madres, trabajadoras, y con nuestros quehaceres que nos apasionan, la literatura, el teatro, etcétera, la educación. Es súper complejo como ella logró, además siendo una mujer bastante carenciada económicamente en su historia, cómo logró abrirse este camino, y no solo para ella, sino abrir un camino para muchas otras. Y como bien dice Jimena, creo que por fin estamos haciendo esto. Creo que ya es una tremenda posibilidad, no solo de homenajearla como debe ser, como se lo merece, sino también como también sembrar esta semilla en las generaciones de hoy día y de las que vienen, de cómo mostrar y terminar con esta suerte de secretismo que hubo respecto de su obra, su pensamiento, su vida en definitiva. Pensar que Gabriela Mistral, por ejemplo, nos hemos dado cuenta en estos últimos años, y asombra, pero da un tremendo placer, era una mujer como somos todas, de carne y hueso. Era una mujer terriblemente apasionada, no era esa mujer amargada, triste. Yo quisiera, de verdad, y en algún momento, si hay ocasión, lo voy a hacer. Esa imagen del billete de 5.000 pesos, primero parecía un dios griego caído en desgracia. Luego la trataron de arreglar y le pusieron una tímida sonrisa. Gabriela tiene millones de fotos donde sale feliz, sonriendo, porque era una mujer que amaba la vida, amaba la naturaleza, amaba el existir. Era terriblemente modesta, cosa que a mí me fascina de ella, porque llegó a lo más alto que se puede llegar, yo creo, en los intereses intelectuales, etcétera. Pero era una mujer que tenía como otros conceptos. Era terriblemente rebelde. Ella era empecinada en sus objetivos y tenía esa mística de hacerse escuchar, de llegar donde fuera, a pesar que ella tuvo las cosas más terribles en contra. Mujer, en esos años, pobre y huérfana, no tenía un padre, y más encima fue una autodidacta, que hoy día incluso en este país, a los que, por ejemplo, yo trabajé muchos años en otra función, estudié otra cosa, totalmente distinta a la literatura, y es un tremendo trabajo para uno demostrar que tú tienes el talento y que tienes que estudiar. Y ella estudió sin una guía, para allá, para acá, todo lo que se le ocurría, sin tener una disciplina, pero ella supo de alguna manera canalizar, o sea, inteligente, brutalmente inteligente, sin límites, ¿te fijas? Porque así como estuvo Gabriela, estuvo por ejemplo, la Teresa Wilmont, que ella sufrió una enormidad, porque también, y ella era de la clase alta, la Teresa Wilmont, pero también sufrió el patriarcado, el machismo, porque era una mujer rupturista. Gabriela Mistral, ella no tenía límites realmente para llegar donde quisiera, y como bien señalaban recién, si ella quizás no se hubiera ganado el premio Nobel, hoy ya no estaríamos hablando de ella, no sería un modelo a imitar por toda la fuerza que tenía, porque ella, de verdad, sin ser feminista, representa, yo creo, los
los estándares y los muchos valores que encierra el feminismo. Era valiente, estuvo todo en contra, era una mujer, aunque el feminismo no tiene por qué solamente ser de una mujer, o los feminismos, ¿te fijas? Pero ella supo hacerse un lugar en la sociedad, en Latinoamérica y en el mundo. Y la pregunta es, claro, si no se hubiera ganado el Nobel, ¿quién habría sabido de su obra? ¿Se fijan? Claro, y ahí volvemos que como sociedad se lo debemos, porque claramente ella, sin recibir el Nobel, era la misma Gabriela. Exacto. Es decir, deberíamos haber podido, como comunidad, en las políticas públicas de educación, etcétera, haberla reconocido también leyéndola, claro, hablándola, compartiéndola en las aulas de la época. A mí me llama mucho la atención, bueno, que admiro también esa capacidad de Gabriela como de ir en busca de su objetivo, que en este caso, claro, cuando estuvo acá en Magallanes, cierto, era como también colaborar tanto en la lucha obrera, la alfabetización de las mujeres y las mejoras en el liceo de niñas, pero me gustaba mucho que ella era capaz de compartir, ya, por ejemplo, ella no era masona, pero con los masones generaba, en el fondo, vínculos que hacían posible que lograra sus objetivos. Lo mismo con Sarah Brown, además que ella no tenía pensamientos ideológicos similares a Sarah Brown, pero logró que Sarah hiciera un montón de aportes al liceo, entonces sumamente estratégica, seca, así. No, maravilloso. De una sola línea, o sea, sí, yo puedo dialogar contigo, necesitamos esto, pero en el fondo, claro, no sé, lo encuentro era muy sabia, era una mujer, muy sabia. Yo creo que fue eso, o sea, si uno piensa esta tremenda lista de valores, de aptitudes, de capacidades de Gabriela, yo creo que por Dios uno se quisiera la mitad de ellas y no pediría más, ¿cierto? Sí. Yo siento igual que estamos descubriendo, que no terminamos de descubrir a Gabriela mientras más leemos de ella, mientras buscamos hoy día, antes de esta grabación, nos lee acá una carta que yo desconocía. Entonces, cada minuto descubrimos más a Gabriela. Yo creo que lamentablemente en la época en que ella vivió, tuvo muchas injusticias. O sea, bien lo dice Parra cuando dice: me llamo Gabriela Mistral, primero me dieron el Nobel y después el Nacional. O sea, ahí está reflejado la injusticia que ella vivió, no solo desde el reconocimiento de su obra, sino desde el reconocimiento de su labor. Muy mal vista ella al comienzo porque hacía clases sin título. Oye, ella era para esa época una eminencia, ya lo era. Ella desde tan joven, con tanta capacidad para poder escribir de distintos temas, ¿ya? Entonces yo creo que Gabriela Mistral es un mundo desconocido todavía para muchas personas, y creo que el hecho de que estemos en este conversatorio es para motivar a más personas a que se acerquen, a que conozcan a Gabriela, a que entiendan el contexto en que ella vivió y vean todo lo que hizo a pesar de toda la adversidad que tuvo simplemente por ser mujer. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me resulta súper emocionante lo que está sucediendo. Escucharlas también me emociona porque si Gabriela pudiera ver esto, yo creo que sería también para ella algo tremendamente fuerte, porque siento que, claro, se comienza a ver esta otra Gabriela que hablábamos al inicio, que no la conocemos o conocemos muy poquito. Yo, en lo personal, me declaro súper ignorante, me gustaría conocerla muchísimo más. Siento que era un espíritu tan libre en el total sentido de la palabra, y eso me emociona mucho, porque lo mismo que decía Andrea, es decir, era capaz de relacionarse con quien pensase distinto a ella y por historia sea muy distinta a ella, y lo hacía. Siento que hoy día como sociedad ella nos deja una tremenda lección, porque constantemente estamos encasillándonos, constantemente estamos viendo al otro, a la otra, al otro ser humano como alguien desde la vereda del frente. Siento que esa mirada de ella era bastante inclusiva. Tal vez para lograr sus objetivos, pero lo era tremendamente inclusiva. Y emociona comenzar a ver todos estos matices de ella, que insisto, es recién abrir la cortinita como para sapear un poquito la historia de ella, pero es impresionante. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me resulta tremendamente conmovedor y también desafiante,
porque creo que, como decía Jimena, hay que seguir y tenemos que avanzar, y como tarea de cada uno de nosotros, pero también para la comunidad nuestra, para los colegios, las escritoras, los escritores, etcétera. Creo que hay un mundo ahí que hay que descubrir necesariamente. Sí, perdón. No, solo iba a mencionar que igual lo que dices me hace sentir un poco en deuda, porque me imagino que obviamente deben haber muchas colectividades y organizaciones que se preocupan de dar a conocer a esta otra Gabriela, ¿no? La invisibilizada, como desde lo que conversábamos. Pero personalmente digo, ay, tengo que aportar, como que me quedé dando vuelta a eso, así como, oye... No, lo que yo siento, por ejemplo, que decía muy bien hace unos meses atrás don Pedro Pablo Seger, cuando vino al aniversario de Natales, que en realidad hay una cosa, Chile en estos últimos años está como abriéndole la puerta y dejando que viva Gabriela libre, que llegue a todos los espacios, a todos los colegios, pero si vamos por regiones, no es menor lo que hizo Gabriela Mistral acá en Magallanes. O sea, ella llegó en 2018, se fue en 1918, se fue en 1920. El aporte que hizo ella a la educación, a la cosa social de la región es inmenso, y nosotros no hemos sabido, por las razones que sea, no hemos sabido detenernos y decir, tenemos un tremendo ente motivador en lo social, en lo académico, en lo educacional, en el tema de las mujeres, y no hemos sabido aprovecharla, hacerla nuestra. O sea, tenemos las calles, están los lugares. Sí. Hace poco se hizo un reconocimiento a través de placas, tenemos, o sea, es como replicar ese recorrido que ustedes de alguna manera hicieron con la gran Gabriela. Gabriela Mistral, cuando llegó al Liceo de Niñas, era un liceo que estaba, digamos, con muchas falencias y con resultados muy negativos. Y ella tomó un liceo con 80 estudiantes y ella en 2 años logra tener 300 estudiantes. O sea, eso no es al azar, eso no es azaroso, eso es un tremendo trabajo que hizo ella como educadora, y como decías tú, Andrea, los nexos con los que ella se conecta para poder mejorar el contexto en que ella estaba acá en el liceo. Yo la encuentro fantástica, y yo he aprendido mucho en relación a que también en este momento yo tengo una responsabilidad con la educación, de hacer nexos, de buscar acuerdos, de llegar donde las personas que puedan colaborar con la educación, que en Chile es compleja. Y esto yo debo decir lo que lo aprendí de Gabriela Mistral. De ahí yo he sacado fuerza para lograr conectar con distintos entes que puedan apoyar lo que es la educación de nuestros niños y jóvenes natalinos. Bueno, es súper lindo lo que dice Jimena, lo encuentro maravilloso, o sea, sigue inspirando sin duda. Y yo insisto, yo creo que de todo esto que nos va a acontecer y nos ha pasado en los conversatorios, creo que todos nos vamos con alguna tarea, como recogía Andrea ahí el guante, decir, pucha, tengo una deuda. Yo creo que todos tenemos una deuda, y lo que decía Rina, en nuestra región tenemos una tremenda deuda, la verdad, y yo ahí atesoro el trabajo que tú también hiciste, lo que ha hecho Rina, lo que menciona Jimena, el tema de la gran Gabriela, por ejemplo. Creo que ahí se hizo además porque ojo, de repente nos sucede que cuando queremos destacar la obra de alguien tan potente como Gabriela Mistral, nos vamos a los academicismos, nos vamos a los lenguajes que desde una compresión allí en las niñas, los niños, en diversas personas que de repente no conocemos o no pueden conocer tanto los temas, ciertos términos. Creo que hay que aterrizar un poco esa mirada también para que podamos ir avanzando en el conocimiento de ella en profundidad, ¿no? Y creo que ahí hubo un trabajo súper lindo, Andrea, que tal vez lo pudieras comentar un poquito respecto a esta Gabriela, que también tocaba, si bien estábamos hablando del feminismo, pero ahí tocaba bastantes puntos de la vida de Gabriela. Hicimos una obra de teatro con una marioneta gigante, que era Gabriela, y era un recorrido por Punta Arenas y por diferentes espacios donde le ocurrieron sucesos a Gabriela, y justamente tratábamos también de mostrarla en su calidad humana de mujer, no de, claro, solo la docente. Entonces recreábamos las diferentes escenas con un elenco ciudadano donde participaron los niños y las niñas del Liceo Sara Brown. Proyecto muy grande, eran como 20 personas y se iba haciendo este recorrido, y íbamos pasando desde como mostrarla cuando plantó los árboles en Colón con las niñas,
hasta, no sé, por lo que pasa con Radowitzki, se llama, el sí, refugiado, el prófugo que eso lo Ushuaia. hicimos, creo que en la Sociedad de Instrucción Popular. Entonces era todo un gran recorrido y que termina finalmente con ella yéndose y diciendo yo no he robado nada, que eso es algo súper importante que quería mencionar cuando estábamos hablando, porque acá lo pasó mal. Fue cuestionada, las cartas que leímos eran cartas que le mandaban aquí, entonces fue cuestionada, lo pasó mal. Y con mayor razón deberíamos... Es que fíjate tú, yo creo que eso sucede siempre, ¿ah? Cuando hay una persona que hace como la diferencia, ¿te fijas? Que es como es lo que dicen, todas las ovejitas para allá, qué sé yo. Ella no, ella era distinta. Ella no era una persona que llevaba la contraria por llevarla, sino por esa misma visión que tenía, ¿te fijas? Ella acá en Magallanes fue la primera persona, y en Chile no ocurrió en ese momento, pero que había propuesto, por ejemplo, las vacaciones de invierno, porque ella veía cómo llegaban los niños con los pies congelados, algunos casi sin calzado, el escorbuto, o sea, era un tiempo, desayuno. Claro, sin desayuno, porque la pobreza, o sea, ella llegó cuando ya estaba pasando y minimizándose el apogeo de Magallanes, ya había pasado esa fiebre como del oro, del ganado, de los migrantes que venían, qué sé yo. Entonces, ella fue la primera en pedir las vacaciones de invierno para los niños. ¿Y qué le contestaron? Ella decía que tengan vacaciones en los meses de invierno y recuperen en enero y febrero. Y le dijeron que no, porque era necesario que esos niños en enero y febrero se fueran a trabajar a las esquilas. O sea, imagínate tú, ella hacía una propuesta que iba a afectar la cosa económica de las familias, de la región, de como fuera, pero ella fue la primera en plantearlo. ¿Cómo no va a ser una mujer que era rupturista de verdad? Y sí, yo siento que hay que hacerle justicia. Hay que descubrir a la Gabriela con esa obra maravillosa que tiene en prosa, por ejemplo, porque sus poemas son de una pasión que si uno los analiza bien, no lo que son los maternales, o sea, era una mujer totalmente de fuego, a mí me encanta, tenía un lenguaje maravilloso, es cosa de ahondar un poco, pero sus discursos no tenían, o sea, si tú quieres un discurso franco y directo, sin adornos, es la Gabriela, no tenía ni un miedo a decir las cosas como eran. No, ella no dependía de los favoritismos, no estaba ella para homenaje, no se sentía a gusto con esas cosas, porque ella yo creo que era tan consciente de lo que hacía que no necesitaba demostrarle a nadie nada, pero era una mujer correcta, y yo creo que eso vino quizás de la abuela, de la Biblia, y si uno piensa en el tema, por ejemplo, de la Biblia y lo que hemos conversado, Gabriela tiene discursos que elaboró hace tantos años, tan vigentes como es una Biblia para el creyente. Tú tomas un discurso de Gabriela que hablaba en esos años de la importancia de la educación pública y es lo que está pasando hoy día. El tema de la mujer sin ser feminista, de la igualdad, cuando acá en Magallanes creo que fue que se había pensado que iban a contratar mujeres en las tiendas de género y que se iban a rebajar los impuestos, y ella dijo, sí, háganlo, pero páguenle lo mismo a las mujeres que lo que le pagan a los hombres por ese mismo trabajo. ¿Te fijas? Y ahí hay un concepto, para volver al tema de lo que nos atañe en este conversatorio, Rina, tú das en el clavo. Ahí hay un concepto tremendamente feminista, entre comillas, claro, del mismo feminismo que ella cuestionaba, pero que claramente era un referente clarísimo. Sí. Y si uno se fija, miren cuántos años han pasado, y estamos casi reclamando lo mismo, o sea, Exacto. discursos, decretos, pero en la práctica hemos avanzado bien poco. Eso es algo que me enerva mucho. Yo siento que ella plantear en el siglo XX temas como la justicia social, ella hablaba de la igualdad de derechos, igual labor, igual remuneración. Ella hablaba del voto femenino, o sea, son temas que hoy en día, no solo en Chile, en el mundo también son temas que no están zanjados. Entonces yo creo que el poder visionario de Gabriela es impresionante, es impresionante. También la relación que ella tiene, como dices tú, con el tema religioso, ella era muy creyente, ¿ya? Y bueno, a mí me encanta uno de sus poemas que es El Ruego, ¿verdad? Que ese me llena mucho, la capacidad de amar. Intensa. La capacidad de amar que tiene Gabriela. Fuego, intensa. Exacto, es intensa, es sumamente intensa. Entonces, todas sus cartas también que se escribió en algún momento con Manuel Magallanes Mauri también son muy, como dice Rina, es fuego puro. Yo creo que Gabriela es una mujer que nunca vamos a terminar de descubrir. Eso creo yo.
Y claramente difiere mucho de la mujer adusta, que nos mostraron así, toda ataviada, incólume, casi como una columna de granito. Claramente no es esa Gabriela. La imagen que, claro, nosotros fuimos anidando, acunando, es la imagen casi de una figura pétrea, Sí. sin emoción, sin sentimiento, y que amaba a toda la humanidad. Y la Gabriela no era eso. Ella efectivamente tenía un gran amor por el ser humano. Ella decía cuando se iba a morir tiempo antes, el mundo era tan bello. Me recuerda siempre a mi padre, porque mi papá falleció hace poco y me decía, no le tengo amor a la muerte, lo que pasa es que la vida es tan linda. A mí me ocurre lo mismo siempre, pero bueno, Gabriela Mistral decía eso, el mundo es tan hermoso, ¿cómo no disfrutarlo? Ella era totalmente, acuérdense ustedes, ecologista en esos años. Cuando vino a Magallanes, ella ya decía en sus discursos que el turismo, cuando estuvo en Última Esperanza y en Tres Pasos, decía, esto va a ser el futuro de la humanidad. ¿Cómo una mujer tan joven en esos tiempos, cuando estuvo en Magallanes, tenía 28 años, imagínate? O sea, ¿cómo uno no va a desconocer la capacidad intelectual de Gabriela Mistral? Título más, título menos, ella tuvo su momento, tuvo su oportunidad y la supo aprovechar a concho, ¿te fijas? No tuvo miedo, para ella no existía. Ella se fue por un caminito quizás sin proponérselo, pero nunca desistió. Ella se daba cuenta que tenía que aportar al mundo y siguió en eso. Ella fue leal consigo misma, terriblemente consecuente. Justamente, lo mismo iba a decir, o sea, yo creo que justamente en eso está lo que es ella. Nunca se traicionó respecto a lo que ella sentía, pensaba. Su consecuencia fue su brújula también, yo creo. Es decir, esto es lo que yo quiero, esto soy, desde aquí vengo, soy fiel a mi historia, pero también quiero, no sé, porque todas tengan las mismas oportunidades, que tengamos un país más justo, o qué sé yo, el tema de las niñas y niños, el tema ecológico. O sea, yo creo que ella tenía esta visión de estar bien. De tanto hoy día hablamos del estar bien, yo creo que ella tenía este conjunto de cómo como sociedad podíamos avanzar a tener un país que resguarde lo que es relevante, ¿no es cierto? Sí. Y no que caíamos hace un rato, ¿no es cierto?, en preservar lo económico por sobre otros temas que son extremadamente relevantes, o estos acervos discriminatorios respecto a una mujer que necesitaba probablemente un título para que sea validada, cuando en realidad era un caudal de conocimiento, de sabiduría pura. Entonces, sí, creo que su consecuencia fue la que la llevó a mantenerse firme en sus convicciones, firme en dejarnos esta herencia que hoy día estamos también conversando y compartiendo. Y recordar que Gabriela Mistral, poco tiempo antes de morir, y eso es para nosotros, señaló que el lugar de Chile que más amaba era Magallanes. Magallanes, con todo lo que el clima le dañó los huesos. Piensen ustedes que ella después estuvo muy enferma, tuvo diabetes, en algún periodo de su vida estuvo casi ciega, murió de cáncer al páncreas. Acá sufría mucho, ella se ponía un ladrillo en la cama para calentarse los pies. Imagínense, este año tuvimos un invierno muy crudo. Imagínense lo que era en 1918. Sí. No había calefacción central, todo era leña, no había gas, qué sé yo, imagínate. Pero así todo, con toda la guerra que le hicieron también, ella dijo que la región del país que más amaba era Magallanes. Entonces, claro que estamos en deuda definitivamente, y tenemos que hacer que la comunidad, no solamente los educandos, sino que las personas adultas que conocieron esa Gabriela que conocí yo, que conociste tú, limitada, muy enclaustrada sobre un patrón de maternidad mística y de rondas infantiles. Gabriela tiene un mensaje que hoy día es muy actual, lo mismo que ocurría hace más de 100 años atrás. El mensaje de Gabriela es aplicable a los tiempos de hoy día. Tiene mucho que decirnos a las nuevas generaciones, a los jóvenes que están recién comenzando en la instrucción, todo lo que significa ser consecuente, amar la vida, dejar los egoísmos de lado, una mujer llena de valores. Ella fue, con el premio Nobel, fue tan generosa que estaba en ese tiempo, no sé qué cargo ocupaba Radomiro Tomic, y envió dinero a los niños de Monte Grande para hacerles las navidades. Él y Radomiro Tomic se vistió de viejo pascuero, fue con la Matilde Ladrón de Guevara y le hicieron navidades a esos niños. O sea, ella no quería esos dineros, era tan desprendida, tan terriblemente generosa que uno se espanta. Una capacidad de entrega. Ella quería lo justo, una persona muy sensata, pienso yo, para vivir, no quería lujos, nada. Y lo demás, ¿para qué lo quería? Y lo dio a los niños de su tierra. Quizás de ahí mismo viene esa preocupación por la experiencia de vida que tuvo ella.
siendo pobre, siendo huérfana, siendo humilde, sabía de las precariedades que afectan a los niños de los pueblos pequeños. Y ella siempre amó su campesinería, ser una maestra de campo, ser una maestra rural, porque decía que ahí tenía el contacto más puro con la infancia. Qué belleza. Qué belleza, porque finalmente, como hace un rato hablábamos, ella llegó a los niveles más altos de estas estratificaciones que tenemos para todo, y claramente nunca perdió esa esencia, el sentir el orgullo y sentir que ese era su cable de tierra también, para poder seguir construyendo con los sueños que ella tenía, ¿no? Encuentro que es maravilloso, y creo que está vigente, efectivamente. Creo que es súper importante la frase que decía Rina recién. Yo creo que claramente no la podemos estudiar o conocerla o visitar sus libros pensando en pasado, en historia o en algo solamente patrimonial, sino que claramente ella es absolutamente vigente. Todo lo que Gabriela planteaba, más allá de su riqueza literaria, es súper aplicable al día de hoy. Es un ejemplo que todavía podemos tomar para enmendar rumbos. Eso es lo que yo modestamente también creo, ¿no? Y divulgarla también, porque yo... O sea, bueno, ahí están, ¿no? Hay investigación de su trabajo, se han realizado diferentes cosas. Ahora, ¿cómo divulgamos esas investigaciones? Es la pega también. Claro, hay que hacerla atractiva, hay que empezar justamente a derribar esa imagen sacralizada que existe de Gabriela Mistral, que la gente dice que no interesa, no despierta interés, y ese es el tema. Entonces, tenemos que llegar a la comunidad, uno que tiene medianamente estas facilidades, qué sé yo, que estás en la educación, que estás en la cultura, que estás en el arte, llegar a la comunidad con un lenguaje sencillo y simple que haga atractivo y que motive a la gente a conocer. A conocer de verdad. Su obra tiene tanto que decirnos y tiene tanto que guiarnos en realidad, Gabriela Mistral. Tenemos tanto que aprender de ella, de sus conocimientos. Tenemos que ser la más cercana. Entonces de allí es donde tenemos que pensar cómo hacerlo. Y de allí yo creo que tenemos que unirnos a todas las instancias que podamos tener para generar proyectos que permitan que su obra sea viva desde las aulas de clase, que es allí donde está la verdad, en el contacto del profesor con los estudiantes, en el contacto de esta nueva forma de desarrollar la educación, que tiene que ver con el desarrollo de un pensamiento crítico. O sea, si yo quiero trabajar pensamiento crítico, ¿qué mejor que leer la obra de Gabriela? ¿Qué mejor que eso? Nosotros estamos en un proceso muy importante de cambio de paradigmas en lo que es la educación chilena. Entonces creo que este es el momento también de elevar a Gabriela y tenerla presente en nuestras clases. A mí me parece extremadamente relevante porque, y ustedes, o sea, tú como en el cargo hoy día, la función que estás ejerciendo, ahí hay una oportunidad tremenda también, porque estás en sintonía con lo que estamos hablando, ha sido también una inspiración. Entonces, y creo que para cada una, y quienes también nos estén viendo, yo creo que ojalá lo que nos ha pasado a nosotros o nos está pasando en este conversatorio le esté pasando también a alguien que esté viendo esta actividad, de picar ese bichito y de decir, chuta, que poco sé, que poco sé, cuánto más la descubro, cómo la descubro, a dónde voy. Y también para los grupos feministas que puedan estar viendo el programa, cómo construyo desde los feminismos que tenemos hoy y cómo compatibilizo o incluso cómo enjuicio la mirada que tenía Gabriela, porque todo es importante, porque también puedes haber ahí disentir de la mirada de ella, pero cómo vamos construyendo con ese ejemplo, porque estamos pensando en cuando ella instaló este pensamiento, no era hoy, era ayer. Entonces, pero siguen vigentes y, como decíamos, sin ella tal vez definirse como esa feminista de las que estaban encauzando ese movimiento en la época, lo era, claramente lo era, es referente para cualquiera de nosotros. Pasa igual que en el contexto en que ella vivió, obviamente ella la sensibilidad mayor la tenía por los niños. Entonces, el hecho de sentir esa sensación de que los niños tenían que estar con su madre es un sentimiento muy fuerte, ¿ya? Y ella empatizaba mucho con estos niños y le complicaba que las madres tuviesen que salir a trabajar y no pudiesen acompañar a sus hijos. Yo creo que eso es una cosa natural de madre, ¿verdad? Entonces, pero una cosa es ese sentimiento, ¿verdad?, de ser una madre que acompañas a tu hijo,
pero otra cosa es que uno se desarrolle como mujer. Entonces ella en aquellos tiempos creo que tenía también me imagino yo que tenía pensamiento que decía, oye, ¿qué es lo mejor hoy día? Ya, tengo estos niños que necesitan a su madre, pero también yo quiero que estas mamás, sobre todo como decía Rina, que están en contextos que son más vulnerables, contextos rurales, también tengan acceso a educarse, también tengan acceso a desarrollarse como mujer. Entonces, también creo que hay que ver los contextos para poder interpretar lo que ella manifiesta. Porque siento también que es una realidad hoy día. Las madres que tienen hijos también quieren acompañarlos. Lo hemos visto en todo este tiempo de pandemia, ¿verdad? Que muchas fueron mamás y han tenido la posibilidad de estar con sus niños en casa. Sí, eso es una realidad. Pero eso no significa que tú no te desarrolles como mujer. Así es. Y bueno, de esta manera ya vamos a ir cerrando, se hace corto porque es demasiado, si uno se comienza, como decía Rina al inicio, el hilito y no sabes dónde vas a terminar, o empieza a raspar un poquito y no sabes dónde concluye. Les voy a dar unos minutitos para que pueda cada una despedirse e iríamos cerrando este conversatorio. Primero agradecer a las chicas, ha sido una conversación que seguramente va a dar para un café extra, porque tenemos mucho que decir, han sido un tremendo aporte en realidad, todas hemos aprendido de nosotras, así que se agradece la instancia del Ministerio de Cultura, de la Mesa Ciudadana de Lectura, y agradece tu participación excelente, Maribel, tu amistad, este ambiente tan grato y nada, pues solamente decirle a la comunidad que espero haber sido un pequeño aporte y siempre dejar el mensaje de que Gabriela Mistral, donde esté, yo creo que está contenta de que nosotras estemos tomando la responsabilidad que significa tratar de reeducar a nuestra sociedad a través de todo el legado que ella nos dejó. Y justamente en el sentido de tener un mundo donde vivamos todos más en armonía y más, porque en definitiva, si tenemos mejor igualdad, equidad, etcétera, vamos a vivir de una manera más armoniosa en un mundo que hoy día vive en conflicto. Así que muchas gracias. Bueno, agradecer la instancia, lo pasé súper bien. Me voy así como con tareas, me dan ganas de que el café, el proyecto, ya que vamos a hacer, chiquillas. Sí, vamos a hacer. Todas esas cosas como que vuelven a pulsar en mí porque hacía tiempo que no volvía a conectarme con Gabriela. Así que agradecerles mucho la instancia, la invitación, es un tremendo honor. Y quisiera como igual instalar un poquito la reflexión en torno a lo que decías tú, como de la vigencia de estas problemáticas que planteaba Gabriela. Así como, ¿por qué 100 años después seguimos con lo mismo? Me dejó así como, bueno, eso no. Bueno, agradecer esta hermosa instancia de conversación. Como dice Rina, creo que se nos hizo muy corto el tiempo, creo que vamos a tener que seguir hablando de Gabriela. Para nosotros que vivimos en Puerto Natales, Gabriela es una figura sumamente potente. Incluso tenemos uno de nuestros liceos que se llama Liceo Gabriela Mistral, entonces siento que desde ahí también es importante relevar la figura. Y tenemos un monolito en el Hotel Tres Pasos, donde ella estuvo allí invitada por su amigo Figueroa. Creo que es muy importante que podamos tener mayores instancias de acercar no solamente la poesía de Gabriela, la prosa de Gabriela, sino la figura de Gabriela mujer en lo que es todos los contextos donde podamos tener las oportunidades que podamos tener para hablar de ella. Bueno, muchas gracias. De verdad para mí así fue maravilloso también poder compartir con cada una de ustedes, aprender de cada una de ustedes y agradecer a la Seremi de las Culturas, las Artes y los Patrimonios, a la Mesa Ciudadana del Consejo Nacional de la Lectura por esta oportunidad maravillosa. Creo que esta instancia nos permite volver a sonreírle a Gabriela y darle las gracias infinitas una vez más. Y a ustedes por acompañarnos.